Lo voy a presentar, vamos a tener una intervención de alrededor de 40 minutos y vamos a dejar evidentemente un periodo de tiempo para preguntas y respuestas y entrar en diálogo con el auditorio. César es sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, es una maestría en Estudios Latinoamericanos con mención honorífica en la UNAM. Realizó 2 estancias postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Económicas de la misma universidad. Su investigación se centró en la contradicción del capital naturaleza, los movimientos sociales, la autonomía y la comunidad. Es candidato en el SNI, profesor de asignatura desde 2012 en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas. Ha sido profesor en la UAM Azcapo y colaborador en la Iberoamericana y el TUCH, pero no sé qué es eso. Bueno, ha sido activista y acompañante en múltiples movimientos sociales y es naturalmente un investigador muy destacado que ha ganado bastante reconocimiento por sus intervenciones en múltiples foros. A nosotros nos despertó muchísimo interés a partir de lo que leemos o hemos sido testigos también en otros encuentros o foros, y lo invitamos, amablemente aceptó y honestamente agradecemos mucho la presencia de César. Entonces le paso el micrófono y vamos a escuchar su intervención. Muchas gracias. Bueno, buenos días, tardes a todos. Muchas gracias. Antes que nada quisiera decir que no solo agradezco la invitación académica, la verdad es que acepté porque me parece que estos espacios donde también puedo aprender de los saberes, los conocimientos de los movimientos en defensa de la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales, para mí son muy importantes. No solo traer mi palabra, sino escuchar la palabra de otros y otras que son los que están defendiendo a la madre tierra y son quienes nos enseñan no solo la dignidad de los pueblos, sino otras formas de relación con la naturaleza. Y quisiera agradecer mucho entonces a los organizadores en el sentido de contemplarme como una posibilidad para ver si lo que trabajo y lo que comparto ayuda también en las reflexiones y en la lucha cotidiana, porque como se ha dicho, pues la teoría o las reflexiones también parte, es un momento de la lucha misma, ¿no? Hay que detenerse a reflexionar, a pensar y por qué no a teorizar, porque son las estrategias de defensa de la tierra las que requieren toda nuestra atención. Voy a presentar algunas ideas base de una serie de artículos que he publicado en los últimos 2 o 3 años, ver si estas las acomodé precisamente pensando en este encuentro y ver si podían ser útiles. Quizás solo decir que además de que parten evidentemente de una especialización académica en torno de estos temas, en realidad parten de una reflexión militante. Es decir, además de que estuve participando y terminó en un libro sobre el movimiento mapuche en Chile, que algunos habrán escuchado o conocido, en defensa de los territorios ancestrales contra las corporaciones agroforestales, esencialmente me involucré durante más de una década con los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, con los ejidatarios que se opusieron a la línea 12 del metro en Ciudad de México, con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota en Guerrero, los compañeros de Xochicuautla y una serie de luchas más con las que hemos coincidido, caminado juntos, aprendido con los compañeros del Salto, con los compañeros de Morelos, con los compañeros de Cherán, con el pueblo Comcac, en fin, con una serie de pueblos y movimientos y colectivos en todo el país, de los cuales pues me ha honrado estar a su lado, a veces muy poquito, a veces mucho más de lleno, como lo sigo haciendo con los compañeros de San Salvador Atenco, hoy recuperando su territorio. Quisiera entonces irme rápido, no tenemos mucho tiempo, para compartir algunas ideas centrales, algunos conceptos, algunas palabras, y a veces las palabras nos ayudan a pensar la realidad y a veces esas palabras también nos impiden, oscurecen cosas. Entonces nombrarlas no significa solo un juego de palabras, sino pensar efectivamente en esas categorías nos ayuda a veces a identificar cosas que pasamos por alto o que pensamos que ya sabíamos. Quisiera comenzar diciendo y partiendo de que a veces
pensamos que lo que simplemente está en disputa es la naturaleza misma y sus bienes, o como les gusta decir a las corporaciones y a los estados, sus recursos. Lo que planteo en varias de estas publicaciones es que vivimos un nuevo régimen ecológico mundial. Es decir, no solo está en disputa quién se queda con los recursos, muchos de aquí conocen muy bien cómo hay una fuerza muy importante empresarial corporativa por llevarse y utilizar los recursos, pero lo que está en juego es quién decide sobre la Tierra, sobre el planeta Tierra o la Madre Tierra, cómo se organiza nuestra relación con la Madre Tierra, cómo se produce lo que hacemos para sobrevivir en relación con la Madre Tierra, cómo consumimos, cómo desechamos, cómo se organizan las leyes, cómo, quién distribuye, cómo se utilizan las tecnologías. Si lo vemos de ese modo, el conflicto que vivimos en los últimos tiempos no es solo un conflicto por llevarse materiales o recursos, sino cómo nos organizamos socialmente en torno de la naturaleza. Y le podemos llamar, por tanto, un nuevo régimen ecológico mundial, porque a veces pensamos que lo que está en disputa efectivamente solo es la madera, la mina, el oro, la plata, el agua, pero lo que está en juego es, y que ha cambiado, son las relaciones entre nosotros, entre quien tiene más poder y en quien tiene menos poder, mediados por la naturaleza. Esta diferencia es sustantiva porque lo que ha cambiado es efectivamente la relación de los más fuertes frente a los más débiles. Este nuevo régimen ecológico mundial en los últimos 40 años, que pues conocemos ya popularmente como neoliberalismo, es un nuevo orden entre las clases dominantes, entre los más poderosos y entre los menos poderosos, que a veces les llaman clases subalternas, a través de la naturaleza. Ese nuevo orden lo impusieron, por supuesto, los más poderosos, pero mediado por la naturaleza. Pareciera que solo el conflicto estuviera a través de los bienes naturales, pero es un conflicto entre nosotros con los más poderosos. Y esto mediado a través, por supuesto, del uso de la naturaleza. Y así quizá comienza a cambiar nuestra percepción, porque evidentemente si pensamos que alguien nos quiere quitar el sustento, nos puede dominar, nos puede doblegar, nos puede obligar incluso a hacer cosas que no queremos hacer en torno de la naturaleza. Nos obligan a migrar, nos obligan a lo mejor a vender la tierra porque no tenemos otra opción, nos obligan a rentar la tierra porque no hay una opción y entonces esta se puede urbanizar. Si cambian los modos de producción, significa que a lo mejor nosotros también tenemos que cambiarlos para poder seguir vendiendo nuestros productos y necesitamos usar otros ingredientes que le hacen daño a la naturaleza. Este cambio nos va obligando, por eso digo régimen ecológico mundial, nos va obligando tanto directamente, a veces son los gobiernos, las leyes, las empresas, pero también la dinámica que genera ese régimen ecológico nos va obligando a tomar decisiones en torno de la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales, no necesariamente lo que queríamos, sino cambiar nuestra relación con la naturaleza. Y eso es lo que ha estado pasando en los últimos 40 años. Por eso pongo también a debate, y desde hace tiempo, una segunda idea, que es que aunque extractivismo, y que todos usamos este concepto desde las últimas 2 décadas, ha sido fundamental para comprender lo que nos sucede, debemos pensar cómo el capital, la lógica de lo empresarial, la lógica corporativa, la lógica de ganar dinero por ganar dinero o del dinero que busca dinero incrementado, es una lógica donde el capital no solo extrae de la tierra. Por supuesto, todos los vemos, en los compañeros que están acá que están luchando contra la minería, ven que efectivamente simplemente llega una gran mano poderosa y se lleva lo que quiere, ¿no? Desbroza, deshace el ecosistema para sacar solo el elemento que quiere, no le importa todo lo demás, ¿no? Literalmente hace explotar la roca, a destruir todo lo que está alrededor para llevarse solo uno de los ingredientes. Y este elemento extractivo es fundamental para entender la relación efectivamente de las corporaciones y el gran capital con la naturaleza y con los quienes vivimos en esos ecosistemas.
Pero es más grave aún. No quiero alarmarnos porque ya todos estamos alarmados, todos están aquí movilizados, organizados o estudiando estos procesos. Pero el capital no solo extrae la tierra, la rehace, la reordena, la reconfigura. ¿Qué quiere decir esto de reordenar al sistema Tierra? Consideremos al sistema Tierra, al planeta, como un sistema de sistemas, ¿no? El sistema climático, el sistema de muchas, digamos, formas que intervienen, fuerzas naturales que intervienen para hacer posible la vida. Ese sistema de sistemas, que le llamamos Tierra, se reorganiza por completo por la mano del capital. Es decir, no solo se quieren llevar, sino quieren intervenir esos ecosistemas y reorganizarlos al modo de que les dé ganancias. Si se fijan, es todavía más grave. En el primero se llevan lo que quieren y dejan hecho su lío, por decir así. Pero a veces se quieren quedar. Y quieren poner la tierra a trabajar ellos, de otros modos. O quieren la tierra para otros usos, o quieren la tierra y sus bienes reorganizándolos como si fuera un juego de niños que puedes armar y desarmar, pero la naturaleza no funciona así. Este es el problema. Y el problema es que en este juego, o este aparente juego que se hace desde el capital, pueden destruir efectivamente la vida. Pero este rehacer la naturaleza ha convertido al capital, es decir, la lógica de ganar por ganar, de acumular por acumular, en una fuerza geomorfológica. ¿Qué es esto? Es decir, es una fuerza así como cuando se mueven las placas tectónicas y nos movemos todos en un terremoto y que cambia, ¿no? Va cambiando, se van haciendo los cerros, se puede mover el flujo de un río. La fuerza de las corporaciones y de la lógica del capital está rehaciendo nuestro planeta. La rehace al modo para quedárselo, para apropiárselo, pero sobre todo para producir ganancias que a esa lógica le conviene. Si lo vemos de este modo es aún todavía más grave, porque no solo se quieren llevar unos cuantos minerales acá y otros por allá o quedarse con el agua, quieren rehacer por completo los territorios, la naturaleza, los ecosistemas. ¿Cómo lo hacen? Veamos ahora sí algunas imágenes para que estas tres ideas queden un poco más claras. La que sigue. Ya han hablado de aquí un nuevo régimen agroalimentario. Aquí se ve claramente que no solo se quieren llevar lo que conocemos efectivamente como la industria extractiva, no se quieren llevar solo minerales o petróleo, bueno, la industria petrolífera también es industria extractiva, pero se quieren poner la tierra a trabajar. Y esta es una distancia, una cosa muy distinta, porque la agroindustria no solo busca entonces materias. Si se fijan en la minería, los que están acá, pues evidentemente es muy obvio, porque quieren estrictamente un mineral o varios y se los llevan a otro lado, o quieren el petróleo y se los llevan, a veces también quieren el agua y se la llevan a otro lado, ¿no? Esta idea de tomar un bien natural, una materia, un recurso. Pero en el caso de la agroindustria, quieren tierra fértil. Esto es distinto. Quieren apropiarse de climas propicios. Por ejemplo, la industria agroforestal tiene distintos nichos climáticos donde los árboles crecen más rápido para convertirlos pues en mercancía, en madera vendible. Entonces quiere decir que el dinero, buscando dinero, va a Chile o a Nueva Zelanda o a los lugares donde el clima y la tierra sean los más propicios para que crezcan más rápido los árboles y por tanto vender más rápido madera. Se dan cuenta entonces que ahí no buscan solo la materia, sino el clima y la tierra fértil y por supuesto el agua, que les permite entonces hacer, digamos, de la industria agroforestal una forma de la agroindustria, poniendo la tierra a trabajar. Veamos la que sigue. Por supuesto, ya he hablado de la industria, la extracción, la industria extractiva. Sin embargo, a veces no recordamos que efectivamente hay una
relación de fuerza distinta entre quienes se quieren quedar con los recursos, no solo entre el norte, los países del norte que son más poderosos y los países del sur, sino que hay capacidades tecnológicas distintas para apropiarse y producir energía. Esta capacidad diferencial, por ejemplo, pues nosotros aquí va a ser muy difícil que nos apropiemos de otra energía que no es quizá la del fuego, quizá la que conocemos y cotidianamente usamos, pero que ellos están buscando esta expansión de cómo apropiarse de todas las fuerzas que potencialmente producen energía. Los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Puebla, Morelos, Tlaxcala, son expertos en esto. Ahí no solo se quieren apropiar de un recurso que ya existe, sino de una fuerza, ¿no? Es la fuerza del calor, la fuerza del viento, que son expertos los compañeros de Oaxaca, ¿no? en términos eólicos. Entonces, la expansión de apropiarse de todas las fuerzas naturales que pueden producir energía, la energía maremotriz, parece una locura, ¿cómo te puedes apropiar del mar, verdad? Pero lo que les interesa ahí no es esencialmente un recurso, sino una fuerza natural. Se van dando cuenta que nos vamos separando de pensar que solo se requiere materia o recursos. También necesitan tierra fértil, climas, agua, pero aquí ya nos ampliamos a fuerzas de la naturaleza que a través de la tecnología y mediadas por la tecnología producen nueva energía o otras formas de energía. Y esto, la que sigue por favor, va necesitando cada vez más precisamente de la transformación de los ecosistemas, la que sigue por favor, que va generando, y la que sigue, perdón, quería hablar de esta, que es efectivamente que esta forma de empujar la producción o apropiarse de la producción de nuevas energías y conectar mercados donde se venden esos productos requiere de mega infraestructura. La mega infraestructura la hemos pensado mucho, pues porque en México tenemos por todos lados proyectos de infraestructura que afectan a los pueblos indígenas, a los pueblos campesinos, a las tierras, al agua, y generalmente se nos dice que son necesarias e indispensables para el desarrollo. La mega infraestructura le denomino así porque todas las civilizaciones, todas las culturas, han construido sus casas, ¿no? Infraestructura necesaria para sobrevivir. Pero esta infraestructura, no solo por su escala, como megaproyectos que les llaman, sino como infraestructura a gran escala, no solo es para sobrevivir, sino que va cambiando por completo los territorios, va cambiando por completo las conexiones, va cambiando, por supuesto, y pues es una enorme red que no nos imaginamos a veces, es abrumador, porque es una red de telecomunicaciones, energética, de transporte, de carreteras, de puertos, aeropuertos, que va moldeando el territorio. Y aquí esta mega infraestructura es necesaria para hacer lo demás. Es que esto es importante. Y por eso, en las primeras que mencionaba, por ejemplo, la industria minera, generalmente nos enfrentamos a quien literalmente se queda con las ganancias, la industria, las corporaciones. Pero en no está aquí en la foto, la mega infraestructura, generalmente nos enfrentamos a los gobiernos, no es a las empresas, aunque una empresa generalmente está involucrada ahí. ¿Por qué? Porque el Estado, las empresas, perdón, mejor dicho, no les interesa dotar de servicios a la población. Lo que necesitan es una carretera para mover sus mercancías. Necesitan puertos para sacar sus mercancías o recibir mercancías de otras partes del mundo. Necesitan aeropuertos para hacer mayores ganancias, pero nadie de ellos se quiere hacer cargo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Quién es el responsable de organizar lo que en realidad Marx llama las condiciones comunales de producción? Son comunes, es decir, una carretera la usa una empresa o la otra, ¿no? No es de una o de otra, la usan las dos o las tres o todas las que sean. Estas condiciones es el Estado
quien es el responsable de construir las condiciones para que todo lo demás se dé. Y por eso aparecen muchas veces los conflictos directamente, aunque el gobierno, por supuesto, subcontrata una corporación o una empresa, que puede ser nacional o internacional, para construir una presa, para construir un aeropuerto, para construir toda esa infraestructura. Es el Estado quien literalmente aparece en muchos de los conflictos frente a los movimientos y a los pueblos. Sin embargo, todos estos materiales, por ejemplo, que se llevan de la minería o todo lo que se produce de la agroindustria, se lleva a las ciudades. Y no hemos considerado, y me gustaría proponerles que empecemos a considerar que el despojo y también este régimen ecológico mundial no solo se da en las áreas rurales, no solo afecta a los pueblos indígenas y campesinos, sino que tiene otra lógica de apropiación en las ciudades. A eso le llamo hiperurbanización. ¿Por qué? Porque la hiperurbanización no busca solo recursos, se come los recursos de afuera, de las áreas rurales, tanto de la comida que se produce como de los minerales que necesita para producir nuevos edificios, nuevas casas, etc. Lo que busca el capital en términos de hiperurbanización es suelo edificable. Vieron que ya cambió aquí, ¿no? En el primero necesitábamos materia, con el extractivismo. Necesitábamos tierras fértiles y climas con la agroindustria. Con la agroinfraestructura se conectan territorios y se necesitan grandes territorios para moldarlos a como ellos digan, para interconectar, para hacer ganancias y comercio. Pero aquí lo que se busca es suelo. La tierra se degrada, ya no es suelo fértil, ya no es suelo tampoco para ponerlo a trabajar, no es suelo que contenga un ingrediente, una materia, sino el mismo suelo para edificar. Y se valoran otras cosas, la ubicación, la proximidad, ¿no? Si está lejos o no del centro urbano, si está comunicado por la mega infraestructura, si hay una carretera cerca, si no. Es esto lo que va generando también la apropiación del suelo para urbanizar. Y esto es un crecimiento delirante, porque todos sabemos, por ejemplo, que un rascacielos requiere vidrio, metales, minerales, acero, agua, tuberías, plásticos, requiere una enorme cantidad de energía, además para las máquinas. Es decir, la ciudad absorbe todo de todas las demás formas de apropiación hacia ella para levantar la urbanización. Por último, una forma de urbanización o de biomercantilización que le llamo es precisamente apropiarse ahora no de la naturaleza, del despliegue del capital en la naturaleza, haciendo suyo no un elemento. En el extractivismo se quieren llevar el oro, la plata o el cobre o cualquier otro mineral útil, sino aquí la apropiación es de todo el ecosistema en su conjunto. Puede ser un área natural protegida, puede ser todo un proyecto ecoturístico. Es como poner a las ballenas a trabajar para que uno las vaya a ver, ¿no? Y cobrar por eso. O las tortugas, o los reptiles, o los cocodrilos, o el manglar, o el humedal, o el cualquier ecosistema, ponerlo a trabajar a través de la renta de servicios y que dé ganancias. Si se dan cuenta, entonces, lo que hace esta lógica del capital, que insisto es la lógica de dinero que busca más dinero, es transformar el sistema Tierra, el planeta Tierra, apropiándose de muchas formas. Yo lo he construido de estas 5 formas para hacer una metáfora, como si fueran los 5 dedos de una mano que se apropian de la naturaleza. Y estas 5 formas parecen muy distintas entre sí, pero en realidad todas son formas de apropiación de la naturaleza para poner quién manda sobre la naturaleza, cómo se usa la naturaleza, para qué se usa, cómo se consume, cómo se produce y cómo se desecha. Y hasta aquí entonces tenemos una versión, digamos, de cómo esta lógica del dinero que busca más dinero es depredadora, pero no solo es contaminante, no solo despoja,
sino que reorganiza la naturaleza en su conjunto para producir ganancias. Esto es quizá lo más grave, porque produce nuevas formas de vida, vidas degradadas, vidas que no tienen biodiversidad, ecosistemas que no tienen biodiversidad, formas que impiden la reproducción de la vida de otros modos, negando las formas de organización social que no son las de ellos, y ahí es donde evidentemente hay un conflicto, porque si nos queremos organizar como siempre nos hemos organizado en comunidad, cada vez va siendo más difícil hacer comunidad en esta lógica. Si queremos seguir produciendo como producíamos en la tierra, cada vez es más difícil hacerlo. Si pensamos en todo caso en construir solo lo necesario, siempre hay una lógica y una fuerza que construye de manera vertiginosa, acelerada, incesante, no se detiene. La que sigue. Veamos rápidamente algunas ideas. La que sigue, por favor, para avanzar sobre esto. En las que podríamos identificar también para los actores de esta confrontación. En ocasiones, no siempre, son corporaciones multinacionales, pero también son corporaciones nacionales. Me interesa destacar algunos puntos que he dicho en algunos textos para ver si nos ayuda a entender cómo es que solo es la codicia, algunos dicen, es la codicia, es que quieren más, ¿no? ¿Por qué actúan como actúan así las grandes corporaciones? Lo que he detectado, estudiándolas, es que tienen 4 formas de respuesta, no son necesariamente mutuamente excluyentes de cómo actúan las corporaciones. Insisto, no necesariamente hay una gran diferencia entre corporaciones nacionales o multinacionales o extranjeras, ¿no? Los que sufren también de las corporaciones nacionales que también contaminan, también depredan y también explotan, les dirán, poco importa si fue mexicano o francés, ¿verdad? Pero aún así hay ciertas diferencias que solo quiero mencionar muy rápidamente. Las empresas tendrán 4 formas de actuar cuando estamos luchando en defensa de la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales. La primera opción que tienen es la adaptación, y la adaptación para un compromiso. Es decir, la empresa no se quiere meter en problemas, por decir así. ¿Hasta dónde está dispuesta a negociar una empresa? ¿Está dispuesta a negociar la mitigación? Es decir, obras, ¿no?, que medio compongan un poquito de medicina a lo que han provocado, a la compensación, a la indemnización, al financiamiento de proyectos socioecológicos, incluso a compartir regalías. A eso están dispuestos. Esa es una primera opción. Digamos que es una corporación que está dispuesta más o menos a decir, bueno, sí tenemos un problema y aquí están este abanico de posibilidades, ¿no? Cambiar un poquito el proyecto, darles un poquito de dinero a los afectados, sea por los impactos sociales o un poquito de dinero para remediar los impactos ambientales que han tenido mi propio proyecto, o incluso pues darles dinero directamente a quienes rentan la tierra o a quienes son dueños de la tierra. Esa es una posibilidad. Una segunda posibilidad extrema es la huida de la corporación. Salen del país o de la región por el conflicto o por no haber condiciones políticas y legales para que ellos tengan sus ganancias. Esta es una segunda posibilidad, le huye, ¿no? Ahora hay candados para, y ustedes lo saben bien, para que aunque se vayan ellos no terminen perdiendo, ¿no? Hay una serie de cláusulas y seguros para que ellos puedan, aunque se vayan, sigan teniendo una compensación ellos. Pero no me meto en eso porque queda poco tiempo. Una tercera posibilidad, que conocen varios de aquí, es la amenaza y la presión. Aquí ya no apareció la linda empresa corporativa que tiene un compromiso socioambiental, sino una que utiliza mecanismos ilegales, si se quiere. Puede amenazar, puede comprar gente, puede comprar gobiernos, puede presionar gobiernos, puede cabildear en el Congreso, puede cabildear en los medios de comunicación
puede comprar una campaña de legitimación de su propia empresa o de deslegitimación del movimiento o de deslegitimación del gobierno si el gobierno está haciendo algo que no le parece. Pero por último, una cuarta opción es pasar al ataque. Quiero desglosar estas 4 opciones porque nos es complicado cuando estamos en un proceso de defensa identificar qué va a ser, ¿no? Y esto depende de varias características. Solo menciono algunas que pueden influir en qué opción determinar y me concentro un poquito en el ataque para vincularlo incluso con la mesa del rato, a ver si también es una idea que ayuda. En el caso de las multinacionales evalúan qué tan fuerte es el movimiento social que le resiste, su legitimidad, pero también la distancia geográfica de la que está la matriz. Si está muy lejos y está en un país que tiene poco impacto mundial, la empresa va a tener más, va a estar menos negociadora, menos buena. También va a evaluar si el movimiento puede sostener la protesta por mucho tiempo. Esto es importante. Ahora sí que el que resiste más tiempo tiene más posibilidades también, evidentemente, de triunfar. Pero además de que implica, y esto es una relación que quisiera destacar en los conflictos que llaman políticos, pero no hay mucho tiempo para explicarlo, en el sentido de que es fundamental entender el tipo de alianza o conglomerado que forma la corporación con las instancias del Estado. Los gobiernos, en general, todos aquí sabemos que están del lado de la empresa, pero hay ciertos matices, y esos matices son importantes. En casos nacionales mexicanos, no todo el gobierno a veces ha estado de acuerdo, o secciones que gobierna otro partido, quizá por intereses partidarios, no por conciencia ambiental o por querer defender los derechos de los pueblos, pero esas fracturas al interior de los ejecutivos, puede ser un presidente municipal que está en contra, puede ser un gobernador que esté en contra o no, si se alinean todos a favor, el Ejecutivo Federal, el Ejecutivo Estatal, en la presidencia municipal, tenemos un grave peligro para el movimiento. Y esta alineación de poderes ejecutivos es muy grave porque puede terminar rápidamente en violencia para el movimiento. Pero también puede haber alineación entre los ejecutivos y el poder judicial. Todos sabemos, ¿no?, pues que muchos jueces le dan la razón generalmente a la empresa, pero a veces no. E identificar los niveles en donde el poder judicial está del lado o no de la empresa es fundamental para diseñar una estrategia de defensa. Ya vamos viendo un poco como que el rompecabezas, aunque en genérico decimos, pues sí, los gobiernos y los estados nos están destruyendo la naturaleza y nos están despojando, es fundamental entender cómo razonan ellos y funcionan ellos para elaborar estrategias de defensa. La alineación o no del poder judicial y de los poderes ejecutivos y las diferencias que puede haber entre unos y otros es un campo de oportunidad si es que los movimientos deciden caminar una vía por ahí, ¿no? A veces hay movimientos que deciden no caminar esa vía, que es totalmente legítimo. Por último, quisiera destacar una cuestión importante. Generalmente vemos a las empresas como homogéneas, como si sus diseños de cómo responder a los movimientos fueran esencialmente homogéneas. Pero hay diferencias, es decir, lo que hemos localizado a partir de estudiar quizá medio centenar de estudios de caso internacionales, es que a veces hay diferencias entre la empresa, entre la matriz, la filial, o sea, la sucursal, por decirle de algún modo, y la que es la original. A veces la orden de cómo actuar no viene desde la matriz, sino es decisión de la filial local. Y esto empieza a ser peligroso. Es más fácil también presionar internacionalmente a la matriz internacional, que tiene que guardar las apariencias, y esto es importante, que a sus filiales locales. Sus filiales locales pueden tomar decisiones alocadas. Se les puede ir la hebra y en cualquiera de estas opciones pueden pasar directamente al ataque. ¿Qué es el ataque?
me concentro en ellos, es la contrainsurgencia corporativa. Es decir, las empresas dicen, el gobierno no está calmando estos movimientos que defienden la tierra y el territorio, lo voy a hacer yo directamente. Pero ¿cuál es la condición que favorece? No podemos decir siempre lo hacen, pero ¿cuál es la condición que favorece que las grandes corporaciones pasen? Y si se fijan, es una enorme decisión, porque es bueno, pasar al ataque no solo es violar la ley, que lo hacen, sino es tomar la fuerza en sus manos, es tomar la violencia en sus manos, la violencia organizada. ¿Cuál es una de las ideas que podría ser? Las corporaciones tienen una estrategia oportunista, es decir, no tienen necesariamente diseñada ya una estrategia para todo momento, para todo país y para toda ocasión, sino que en el campo de oportunidades, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. Donde hay río revuelto, aprovechan este campo de oportunidades de ilegalidad, criminalidad y de violencia para pasar al ataque, porque evidentemente en un contexto de río revuelto, ellos pueden no ser señalados como los responsables de los crímenes ambientales o de los crímenes contra defensores ambientales. Esto sucede a veces, por ejemplo, en África, donde hay casos comprobados donde las corporaciones literalmente le pagan a grupos paramilitares y bélicos para proteger los intereses de las mineras. Son ellos quienes les pagan. Pero también tenemos el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, que pues todos sabemos que no tienen las condiciones de violencia que son otras que de África, donde la contrainsurgencia es una gran corporación de seguridad que espía a los activistas, los infiltra y así obtienen información decisiva. Si se dan cuenta, son formas distintas. En Estados Unidos no puede literalmente pagar un grupo paramilitar, pero contrata a una subempresa de seguridad para infiltrar a los movimientos. Un tema adicional es que junto a las corporaciones, sean nacionales o internacionales, se crea un perímetro de interés. Obviamente va a dejar mucho dinero, no solo a la empresa minera, por ejemplo en el caso de las mineras, sino a las empresas que son subcontratadas, pequeños, ¿no? Pueden ser dotadores de servicios administrativos, financieros, de infraestructura, ¿no? De comunicación, de marketing, o sea, toda una serie de empresas como que orbitan alrededor del proyecto principal, que se van a beneficiar del proyecto. Esto abre un tercer actor en el conflicto. Ya no estamos hablando solo del movimiento en defensa de la tierra, de la corporación y del Estado, sino de todos los actores secundarios alrededor del proyecto de extracción o de hiperurbanización, que pueden ser intereses locales, pero que también pueden tener grandes intereses y verse gravemente afectados si un movimiento está deteniendo sus ganancias. Ese otro actor es sumamente peligroso porque puede pasar también al ataque. Ese otro actor, por ejemplo, en el famoso caso de Berta Cáceres, la empresa, literalmente, el director de la empresa decidió contratar a un asesino para ir a disparar a Berta Cáceres, una de las defensoras, por supuesto, del agua y de los ríos. Es decir, no necesariamente es un plan de todos, sino en nuestras estrategias debemos identificar a todos los actores que son afectados cuando defendemos el territorio para precisamente pensar qué intereses también podrían estar detrás de la violencia, de las amenazas, de la persecución, que pueden ser actores centrales, pueden ser literalmente el gobierno, pueden ser literalmente la corporación, pero también actores secundarios que orbitan alrededor de esos proyectos que nos ponen en riesgo. Por último, quisiera ir comentando, sí, me han olvidado de la presentación. Gracias. Están las estrategias. Sí. Yo quisiera solo ir cerrando con algunas ideas centrales. Una es que también pensáramos que lo que hemos llamado despojo, que a veces lo pensamos en términos de la propiedad o en términos de cómo somos afectados,
es también una afectación no solo al ecosistema o a la naturaleza, sino un cambio radical en las relaciones de nosotros con la naturaleza. A veces no nos necesitan quitar literalmente la propiedad de la tierra, pero obligarnos a transformar nuestra relación con ella. Y a eso yo le llamo perturbación metabólica forzada. Perturbación porque nosotros establecemos relaciones con la naturaleza que estamos acostumbrados, sobre todo las comunidades y los pueblos, a depender de los ecosistemas locales. Pero a veces ciertas decisiones del mercado y del Estado obligan a las comunidades a ir cambiando ellas mismas. Insisto, a lo mejor son obligadas porque necesitan competir en el mercado, pues a ponerle más fertilizantes o ponerle más agroquímicos a su propia producción, pues porque si no, no va a salir. En ocasiones es o haces eso o vas a dejar de cultivar, o en el peor de los casos, dejar de cultivar. Esas decisiones, dejar de cultivar, ponerle agroquímicos, ¿no?, cambian nuestra relación con la naturaleza, aunque nosotros no quisiéramos. No es que queremos dañar al medio ambiente, pero la lógica general de cómo se produce hace que cambiemos nuestra relación. Eso provoca una perturbación en esa relación que siempre hemos llevado en relación con el agua, con los bienes comunes naturales, con otras especies, con la tierra, con los bosques. Y ese cambio, que a veces no somos conscientes, puede generar todo un cambio radical entre lo que le damos a la naturaleza y lo que la naturaleza nos da. A eso le llamo perturbación metabólica forzada. ¿Por qué digo esto? Porque así como estamos planteando estas grandes ideas de cómo el capital esencialmente crece o perece, es decir, el capital acumula dinero por acumular. Si no acumula dinero, desaparece, se autodestruye. Es la lógica de acumulación, esa lógica de ganar dinero por ganar dinero o de meter dinero al área de la circulación para obtener dinero incrementado, la que no se puede detener. Incluso aunque las corporaciones tengan conciencia ambiental, incluso aunque sean buenas personas, no solo es la codicia, porque hay codicia entre muchos de ellos, y vaya que la hay, pero es la lógica que los obliga a ellos, que si se salen, ellos pierden grandes cantidades de dinero. Están obligados a lo que ganaron, reinvertirlo. Y de lo que ganaron en esa reinversión, volverlo a reinvertir. Esta lógica, si se fijan, es un ciclo, un círculo que nunca acaba. Invierto dinero, saco dinero incrementado, lo reinvierto, vuelvo a sacar dinero incrementado, una y otra vez, de manera incesante. Si se detiene, se destruye, ¿sí? Entonces, esta lógica es la que ellos no pueden detener y es la lógica que está afectando a nuestros pueblos y a la tierra. Porque los ciclos del capital, estos ciclos que estoy identificando, son más rápidos, esto es importante, son más rápidos que los ciclos de renovación de la naturaleza. El dinero incrementándose, ¿no?, y que ganaste más dinero y que lo vuelves a reinvertir, pues cada vez va más rápido. Pero resulta que la madera y los árboles crecen a cierto ritmo, por más rápido que producir. Que el maíz crece a cierto ritmo, por más que le metamos una semilla mejorada, ¿no?, o haya mucha agua. Que las botellas plásticas se deshacen en cierto tiempo y no se puede mucho acelerar. Les doy dos ejemplos muy sencillos. Hoy se puede producir un auto en solo 18 horas. Pero Coca-Cola produce 3.400 botellas plásticas por segundo, solo Coca-Cola. Esto, por supuesto, el ritmo de la lógica de ganar dinero por ganar dinero es el ritmo, es la velocidad. No coincide en tres sentidos: los ciclos de renovación, deforestamos a un ritmo más rápido que lo que volvemos a plantar árboles, porque la madre tierra podría curar ese bosque que ha sido talado, ¿no?, con tiempo. Necesita tiempo, necesita cuidado, pero sobre todo necesita tiempo para renovarse, para adaptarse. Por eso voy casi concluyendo. Y hay especies, por ejemplo, que se adaptan muy rápidamente. Por ejemplo, algunas gaviotas
o aves que están generalmente en las costas, pues como pueden volar y además comen de muchos alimentos, pues aunque se ensucien las playas, ¿no?, pueden volar a otras o incluso se pueden alimentar de los propios desechos. Entonces es una especie que rápidamente se puede adaptar a lo que nosotros estamos haciendo en el ecosistema. Pero hay otras que no. ¿Han visto al oso perezoso? ¿Sí conocen? Es un oso que se abraza del árbol, tiene unas garras muy grandes y cuando se mueve como en cámara lenta. Entonces, y se alimenta de solo ciertos insectos y de cierta fauna que está alrededor de ciertos árboles. Si cortamos sus árboles, el perezoso no puede adaptarse. Su metabolismo no es superior o inferior, es distinto nada más. No puede adaptarse. Entonces, es muy importante que pensemos en los tiempos de renovación, adaptación y asimilación. La Madre Tierra sí podría asimilar varias de las porquerías que le echamos, pero necesita tiempo. Y la cantidad con que le echamos porquerías a los ecosistemas es tan rápido y la escala, como esto de las botellas, que la Madre Tierra no puede hacerlo. Estamos aventando tantos desechos a tal ritmo y a tal escala que es imposible detenerlo. Entonces, cuando hablo de contradicción capital-naturaleza, no estoy hablando solo de la contradicción de la codicia de los empresarios, que sí hay, ¿no?, sino de la contradicción en esencial en que los empresarios y la lógica del dinero que busca dinero, que es la que llamamos capital, no se puede detener y sigue expandiéndose y creciendo a un ritmo y a una escala que es incompatible con los ciclos de la naturaleza, ciclos de renovación, de adaptación y de asimilación. Ahí está esta contradicción. Entonces, que si partimos que nuestras luchas tienen además esta otra capa de confrontación con los gobiernos y las corporaciones, necesitamos entenderlos aún cada vez mejor para defender más la tierra y el territorio, pero comprendiendo que estamos todos inmersos en esa lógica de crecimiento infinito del capital que nos atrapa a nosotros, porque somos los perjudicados, nuestros pueblos, nuestros ecosistemas, nuestra agua, nuestra tierra. Pero están atrapados los empresarios, claro, ellos sacando beneficio, ¿verdad? Estamos atrapados de maneras distintas, pero ellos mismos no detienen y no pueden detener la lógica de crecimiento infinito, porque si no, quiebran. Hay que detener esa lógica de crecimiento infinito o ser el cuento de nunca acabar, porque como nos pasó en varias ocasiones, donde se derrota un proyecto, ¿no?, se dice ganaron, el proyecto se desplaza hacia otro territorio. Tarde o temprano el capital tiene que volver a invertir, y si hace presas, no la pudo hacer en Paso de la Reina, se puede ir a Guerrero. No la pudo hacer en Guerrero o en Oaxaca, va a buscar otro lugar donde hacerla. No va a poder, le van a impedir extraer el oro o el cobre de un lugar y se va a ir a otro lugar, y otros van a ser afectados y otros territorios van a ser devastados. Es esta lógica, la del capital contra la naturaleza, la que hay que cuestionar, criticar, luchar, que ya lo hacen muchos de ustedes aquí, y sobre todo comprender para detener, para conservar no solo al planeta o al sistema Tierra o a la Madre Tierra, sino la defensa para defender la vida humana y no humana que hoy está en riesgo por la lógica del capital. Muchas gracias. Muchísimas gracias a esa intervención, fue una magnífica ponencia. Digamos, es muy interesante esto del régimen ecológico mundial que mencionas, que tiene distintos procesos y también distintos impactos, como ya nos comentaste. O sea, por un lado hay una captura corporativa que está tanto en el plano energético, alimentario, pero también, digamos, con toda la naturaleza, incluso humana y no humana, que se apropian, digamos, con distintos fines de acumulación. El problema es que los impactos a escala planetaria están generando distintas consecuencias, todas de una forma gigantesca. O sea, esta hiperurbanización es también una hiperdesruralización, que evidentemente va a producir un conjunto de implicaciones en términos de aquello que le dicen los hinterlands del capitaloceno. O sea, la forma en cómo organizas el régimen, digamos, el nuevo régimen ecológico global, términos de régimen agroalimentario, imperialismo energético, transformación extractiva, interurbanización y biomercantilización,
parece una arquitectura bastante interesante. O sea, ¿por qué está? Si ustedes infieren, por ahí pueden uno irse dando cuenta que hay procesos gigantescos de violencia estructural, por un lado, pero también de violencia física, ¿no? Es decir, el imperialismo energético no va a ser, sobre todo en el contexto actual, del fin de la energía, no solo es el pico del petróleo, también es el pico de los minerales que aparentemente van a permitir la transición energética, pero que exigen, digamos, 24 veces más minerales de los que se consumen ahora para tratar de garantizar aquella transición. ¿De dónde los van a sacar? Bajo la hipótesis de que los vayan a conseguir del sur global, que evidentemente no hay minería en París, en Londres, están por acá. Digamos, hay un conjunto de cosas de violencia estructural que después se convierte en violencia física, como mencionabas. O sea, parece incluso que estas dinámicas de producción ilimitada eventualmente se convierten en una dinámica de guerra ilimitada también, porque la guerra, el warfare, ¿no?, digamos, anticipa o convierte tanto los instrumentos de muerte en medios de producción de bienes. Hay una equivalencia del warfare, del estado de guerra, con el welfare, con el estado de bienestar. Digamos, ahí hay una lectura compleja histórica que evidentemente está detrás, digamos, del contexto que nos acabas de mencionar y que tiene, por supuesto, implicaciones muy complejas. ¿Por qué? Porque estamos en una coyuntura, en una encrucijada en donde la disyuntiva pareciera ser extractivismo o la vida, y es una falsa disyuntiva. Lo que tenemos que procurar es la reproducción de la vida. Sin embargo, lo que está detrás pues son poderes gigantescos, no solo poderes corporativos, que instrumentalizaron al Estado durante un periodo histórico, pero ahora se van por la libre. Y ahora no solo, digamos, tienen a señores de la guerra a su servicio, evidentemente nos va a conectar con la segunda mesa, de alguna manera pone el marco, digamos, o el contexto desde el cual la segunda mesa profundizaría, porque la variable, digamos, extraeconómica de la violencia ha ganado, digamos, un protagonismo gigantesco, ¿no? Entonces, en ese sentido, la resistencia que propones, en términos de todas estas experiencias que mencionaste, populares, comunales, ¿no?, para defenderse contra la máquina de guerra del capital y para insistir en que no hay una disyuntiva entre extractivismo y vidas, tenemos que procurar por todos los medios posibles la reproducción de la vida. Me parece muy bien logrado tu análisis. Y yo les invito obviamente tenemos una sesión de preguntas y respuestas para que el auditorio pueda compartirnos cualquiera de las reflexiones que le haya generado la intervención de César, o si tienen preguntas particulares, por supuesto que nos las compartan y podamos entrar en diálogo con ustedes. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que haya surgido por ahí a partir del testimonio que nos compartió César? ¿Qué digo yo? Adelante. Yo os quería preguntar, ¿por qué no llamar extractivismo a la producción agropecuaria, que también están extrayendo minerales? ¿Por qué no llamar extractivismo a la producción agropecuaria, la agricultura? Porque se está extrayendo también, se está extrayendo riqueza de la tierra, se está extrayendo agua, minerales, están dejando la tierra empobrecida, o sea, y además no son nutrientes que se quedan en el país, sino los exportan, ¿no? Se exporta a otros países, entonces se están exportando nuestros nutrientes y nuestra agua se está contaminando y se está empobreciendo. Hacemos un pequeño bloque de intervenciones y adelante, doctor. Una pregunta, ¿qué diferencia encuentras entre la capacidad de resistencia de comunidades rurales en el territorio frente a ya las poblaciones de trabajadores urbanos frente a
podríamos pues, asegurar que ya las poblaciones rurales son, en términos de población, mucho menor que las que están viviendo ya dentro del sistema urbano plenamente articulado. ¿Cómo procesarías esa discusión en una perspectiva, digamos, de cambio hacia estas necesidades y posibilidades de pues, revolucionar este sistema y acabar con esta lógica que padecemos? ¿Cómo no? Por allá atrás. Levantaron la mano primero atrás, después. ¿Allá atrás? Hola. Sé que nos dabas como un panorama como general, pero algo que se me venía en la cabeza y como para preguntar es que pues también no podemos entender todo esto ahora, por ejemplo, en México, sin que está presente el crimen organizado en muchos de los procesos del extractivismo. O sea, por ejemplo, si hablamos de la urbanización, ¿no? ¿Quiénes son los que están construyendo, no sé, la Ciudad de México, todo eso? O sea, ¿cuál es el papel, ¿no? del crimen organizado como con el extractivismo? Y actualmente también el papel de los militares, ¿no? Digamos, porque ahora tenemos a los militares, ya no es solo como los que están generando los proyectos, era algo que pasaba en otros países, pero que en México no pasaba, y que va a implicar ahora enfrentarnos a esos militares cuando estemos luchando contra esos proyectos, ¿no? El ejemplo del Tren Maya, el transísmico, ¿no? El aeropuerto, y saber que eso, independientemente de quién quede, el próximo sexenio va a estar ahí presente, ¿no? Entonces, digamos, sé que tu panorama era como más general, pero como en concreto en México, con estas dos cosas me gustaría escuchar cómo haces ese análisis, ¿no? Sí, gracias. Nada más a agregar también a esa anterior pregunta, sería a nivel local, la situación de la guerra a nivel mundial está determinada por una guerra entre imperialismos, y esa guerra, digamos, sobredetermina desde la perspectiva política y militar el régimen ecológico mundial que es transversal y lo señalas muy bien en tu intervención, pero esa otra lógica está determinando con la carrera armamentista el abandono de lo que sería el enfrentamiento al cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tiene consecuencias muy graves y nos mete en una dinámica muy pesada también que hay que tener en cuenta. Gracias. Hola, tenía dos preguntas. Una, digamos, en tu exposición hablas del nuevo régimen socioecológico. La única, digamos, cuando hablabas de las tendencias, rasgos, características, pues se le hacían consustanciales al capitalismo. Entonces, digamos, en ese sentido, ¿cuál sería el viejo régimen socioecológico? Y la otra, en las estrategias corporativas, digamos, en esa de confrontamiento donde el capital ya empieza a hacer acciones independientes al Estado porque el Estado no le puede satisfacer las ciertas condiciones. Hablabas, por ejemplo, del contraste entre Estados Unidos y África, ¿no? Un espionaje, otro directo, pues, los golpes, por decirlo así. Y digamos, América Latina, casos como el de Colombia o México, quedan en medio, más hacia un lado, más hacia el otro. Atrás había una solicitud. Sí, muchas gracias por la plática, muy interesante. La pregunta, César, es qué papel juega es decir, el neoliberalismo ha cambiado, digamos, la mentalidad de las personas, ¿no? La cuestión misma de
éxito, la ganancia, incorporarse a un trabajo que le lleva la vida, ¿no? Que a todo su cuerpo. En ese sentido, esta reorganización que hablas de la naturaleza, ¿cómo se acomoda con esta también reorganización de la mentalidad de las personas en las ciudades, por ejemplo, fuera de ellas más y más en el campo, que aceptan este tipo de megaproyectos como una parte que ya es necesaria, indispensable, y que no puede haber otra alternativa? Por acá había una, ¿verdad? Y con esa le damos la voz a César para contestar. Bueno, habla de que en África hay grupos paramilitares apoyando a los corporativos, pero nosotros aquí tenemos lo mismo en nuestro caso en las mineras, en la migrancia, pues es gente de esa, las presidencias municipales están costadas por ellos también, están gobernando, entonces también igual, ¿qué garantía? Bueno, yo pienso que el Estado no es garantía para brindarle seguridad ni apoyo a las comunidades. En cambio, sí es garante para cuidar los intereses de las empresas, porque lo hemos visto en nuestro caso. ¿Verdad? En nuestro caso no tuvimos nunca apoyo de ningún gobierno de cualquier nivel, de cualquier nivel, nadie. Todos estaban apoyando a las mineras. Entonces, pues, lo que la otra pero bueno, lo que a mí es eso, que no estamos exentos de que el crimen esté apoyando eso. Muchas gracias. Le pasamos la voz a... Perdón. Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Guerrero, yo vengo de la comunidad La Colorada. Nosotros también tenemos mucha en contra de una empresa canadiense, Plata Panamericana derivada de Pan American Silver. Y hemos sufrido tanto por parte de muchas tentativas, tanto por parte de la vigilancia de la empresa, como también por crimen organizado. Varias veces nos han levantado, nos han golpeado. Y la empresa, pues, nada más pide disculpas. En el gobierno que venimos y nunca todo el tiempo, todos los juicios que tenemos, todo sale a favor de la empresa. No tenemos apoyo nosotros, no se pide apoyo de ninguna parte. Entonces, pues, hay veces que cuando nosotros pensamos en que vamos a seguir hasta que el plano ya no podamos, pero hay veces que sí nos sentimos ya con ganas de mejor retirarnos de la lucha. Sin embargo, pues, hemos seguido luchándole y pues, vamos a seguir un poco más, a ver si. Pero pues, necesitamos también apoyo. Los gobiernos, pues, definitivamente, como dice aquí el compañero, no nos ayudan en nada. No hay ningún apoyo de nada. Demandas ya tenemos más de 8 años, casi 9 años con esta lucha. Y nomás seguimos igual. Y cada vez estamos. La empresa nos desplazó y ahorita para hacer su zona industrial. Y ahorita ya estamos otra vez en medio de la zona industrial porque no se ha detenido. Tengo entendido que la empresa hace 3 años se convirtió en la tercera minera, el tercer lugar en producción de plata mundialmente. Entonces, pues muchas gracias. Bueno, le pasamos la voz a César. Primero un poco como es una discusión más conceptual efectivamente que tiene que ver con el extractivismo. Quien ha trabajado más en el extractivismo es Budinas, también Horacio Machado, ¿no? Pero tiene que ver en cómo la tierra, digamos, y toda cómo el capital extrae de la tierra y sus componentes abióticos, los que no tienen vida, y cómo el capital pone a producir o poner a trabajar a la vida misma. Es que aquí hay una diferencia.
y que tiene que ver con cómo incluso clasificamos, no lo pensamos así, pero por ejemplo las granjas animales industriales, pues es poner, a mí me asombró la primera vez que leí, ¿no? Cómo pues un cerdo, una cerda, es decir, una cerda hembra, está embarazada casi todo el tiempo en la industria, porque pues se le obliga una y otra vez pues a producir cerditos, ¿no? Es un tipo de explotación abominable, o sea, es prácticamente una tortura, o sea, puede pasar 8 o 10 años, no recuerdo cuál, ustedes sabrán mejor cuál es algunos de ustedes sabrán mejor cuál es la vida de un cerdito, ¿no? Pero estar literalmente ahí embarazada todo el tiempo y una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, por eso quiero hacer esta diferencia, porque es poner a la naturaleza a trabajar, ¿no? Es distinto a tomar los componentes abióticos que no tienen vida de la naturaleza, los minerales, ¿no? Etcétera. Y en el otro hay una intervención, o sea, Jason Moore incluso habla de cómo poner a las bacterias a trabajar, pero en el caso de fermentación de la cerveza, o sea, hay demasiados procesos que no alcanzamos a ver, donde nosotros estamos obligando a la naturaleza y especialmente a la tierra, pero también a otras especies a trabajar para nosotros. Entonces quiero hacer esa diferenciación en el sentido de que esta implica un tipo de captura y apropiación que tiene otros componentes, pues porque es poner a trabajar la vida, ¿no? La vida generando ganancias. Entonces, evidentemente la otra destruye la vida, ¿no? Y quizá la extractiva es la más sucia, la más deteriorante, la más contaminante, ¿no? Porque cambia por completo al ecosistema. Pero entonces quería hacer esta diferenciación para que tal vez no explique bien, pero quiero hacer énfasis en eso para que destaquemos que hay toda una serie de componentes donde el capital se está apropiando, porque aunque los humanos y las humanas siempre hemos puesto a otros animales y a otras especies a trabajar para nosotros, la escala, el ritmo y la forma de la industria hoy es un nuevo régimen ecológico, ¿no? Es decir, ahí se cambia, ahorita hablo de eso. Por el otro lado, efectivamente hay menos experiencias, reformulo, de hecho a veces hay más conflictos urbanos, ambientales, que rurales. Pero efectivamente, la tendencia es, si uno ve las gráficas que hemos hecho y en las bases de datos, es que los conflictos rurales tienden a perdurar, la resistencia dura muchos años y sabemos que es la organización comunal la que sostiene esa resistencia, y los conflictos urbanos tienden no solo a desaparecer porque el movimiento o los movimientos urbanos como que tengan menor compromiso, sino porque rápidamente son derrotados. ¿Qué es esto? Rápidamente se construyen, rápidamente pierden el juicio. ¿Sí me explicó? O sea, hay muchos elementos condicionantes, además efectivamente que no hay organización comunal, ¿no? Y que entonces no hay un cuerpo organizado que sostenga, pero contra Walmart, contra gasolineras, contra refinerías, contra proyectos de casas masivas, de las casas feo, yo les digo, eran geo, las casas feo y así. Entonces, cientos, a veces en una proporción incluso a veces más amplia, ¿no? Quizá hay que decir que conocemos, aunque no tengo tiempo de hablar de eso, de experiencias de comunidades urbanas, que también hablan de la posibilidad de que en las ciudades también se constituyan cuerpos organizados que funcionen con ciertos elementos que podríamos llamar son comunales. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, en relación a lo criminal, creo que es importante, a partir de estas experiencias y de los estudios, como categorizar, no por tener simplemente una explicación sociológica, unas categorías para decirlo, sino porque tenemos que saber de quién nos defendemos. Y una cosa es que la empresa contrata un grupo paramilitar o un grupo armado independientemente de la empresa, o sea, con voluntad propia, por decirlo así, siente que sus intereses van a ser afectados si nos atacan, o la empresa tiene su propia organización contra insurgentes. ¿Sí me explico? Estas tres posibilidades pues nos invitan a dónde señalar y a dónde protegernos, porque evidentemente unas son más peligrosas que las otras. Entonces, esta especie de casos que han surgido, más que hacer una tipificación de grados de violencia, porque la violencia puede ser igual de grave en una o en otra, no trato de hacer eso, sino más bien de identificar por cómo es que se ha creado un perímetro, efectivamente en esta lógica de guerra, en donde si el Estado es insuficiente, porque estoy de acuerdo
el Estado protege los intereses de las empresas, pero si el Estado es insuficiente para hacerlo, sea por incapacidad, porque dudan o por cualquier elemento, no necesariamente porque el Estado esté protegiendo a los pueblos o a la tierra o al ecosistema, sino a lo mejor ni siquiera tiene las capacidades para eso o no se atreve a tomar las decisiones, a veces emerge esta decisión corporativa. En uno de los textos, para no extenderme eso, refiero a qué evalúa la corporación para tomar esas decisiones. A veces toma esa decisión. Entonces, en ciertas decisiones, y el contexto ahí importa, no tanto de si el grado de violencia es más en África o en Estados Unidos, pero el contexto importa. Es decir, la corporación, en medio de un contexto de guerra abierta, pues se aprovecha del contexto de guerra abierta. En un contexto donde hay un poco más de vigilancia de medios de comunicación y un poco de mayor respeto al Estado de Derecho, pues toma otra decisión para no verse afectada por sus propias acciones, ¿no? Entonces, por eso le llamo estrategia oportunista. Es decir, más que tener solo una sola estrategia, va en cada contexto y en cada territorio y en cada pueblo, pues midiéndole, como se dice, el agua a los camotes, ¿verdad? Y en unos casos es abierta, desatada, infame, vulgar, así. La empresa contrata asesinos, así es. Y en otras, ¿no? Hace como que no, en fin, hay varios mecanismos. Entonces, pero también veíamos los mecanismos, y esto es importante, cuando el Estado, por ejemplo, en el periodo más o menos 2005-2015, era el Estado quien estaba reprimiendo, en ocasiones las formas de represión eran fabricar delitos, y entonces en realidad era prisión política, pero aquí hay muchos y con otros compañeros que les inventaron cargos, pero ibas a la cárcel. Pero en otros casos, pues lo grave es que te desaparezcan. Y entonces es así de, o sea, si estamos hablando de dos tipos de violencia distintas que hay que entenderlas, pues, para protegernos y para confrontarlas y para organizarse. Ahí creo que puede ayudar, aunque sí es una cuestión muy básica, porque no me especializo en términos de todo el crimen organizado, que creo que otros hablarán mucho mejor sobre eso, ¿no? Pero me parece una tipificación importante que encontré al estudiar muchísimos casos a nivel continental y a nivel internacional. Estoy de acuerdo, en efecto, en lo que se decía de que el nuevo régimen ecológico mundial está sobredeterminado por la lucha geopolítica, ¿no? Lo que pasa es que hablar en estos términos, que estoy totalmente de acuerdo, lo eleva a una complejidad que pareciera ya escapa de nuestras manos, ¿no? Es decir, como la lucha entre China y Estados Unidos, ¿no? Y la nueva lucha por el litio para la transición, pareciera que empezamos a hablar solo de corporaciones y de intereses de los estados, y poco a poco vamos saliendo nosotros, la gente común, y sobre todo los pueblos y sus dignas resistencias del foco, ¿no? Entonces, lo único que intenté es tratar de que sea esencialmente ese diálogo en nuestra propia realidad para poderlo hacer asible. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos frente también a este tipo de procesos de apropiación? En el tema de cómo se ha actualizado, y casi con eso cierro, es un subtema que he desarrollado, ese sí lo tengo mucho más que lo del crimen organizado, en el sentido de cómo se actualiza, por decir así, discursiva, narrativa o ideológicamente, o las mentalidades neoliberales en torno de lo que está sucediendo hoy para imponer este tipo de proyectos, y que todos los han vivido en los medios de comunicación, que tratan a los campesinos como atrasados, premodernos, ¿no? Etcétera. Y siento que hay varias actualizaciones, pero que son de tramas de inferiorización y racialización históricos que tienen una actualización. Entonces ahí tengo un trabajito que no he publicado, donde es claramente utilizadas las viejas categorías, así las del siglo XIX y de principios del XX, pero se actualizan para degradar los modos productivos de los pueblos. Ya no solo son los pueblos, lo que está mal, a mucha gente le pesa ya decir, no, pues es que, aunque algunos lo dijeron, ¿no? Incluso los presidentes y gente así, pero que se inferioriza el modo de organización social comunitario, campesino e indígena. Esta forma de inferiorización tiene una serie de categorías, ¿no? Y de narrativas impresionantes. Prácticamente todos los proyectos han tenido formas
de inferiorización, de segregación, de señalamiento, de racialización, de clasismo. A veces le llamo etnoclasismo porque no se entiende si los están discriminando por ser pobres o por ser indios, ¿no? Indígenas. O las dos. Y esto se actualiza en medios de comunicación, discursos del poder, pero también especialmente en una parte de la sociedad. Ahí todos los que han estado en procesos de defensa saben que a veces pues una parte de la sociedad dice, sí, es que están obstruyendo el desarrollo, es que ¿qué quieren hacer? Quieren mantenerse pobres, es que en realidad son esas formas atrasadas de los campesinos, ¿no? Las que deben. Yo escuchaba gente y más, ¿no? Los presidentes o los medios de comunicación decir, esas formas deben desaparecer. Entonces nos enfrentamos efectivamente a una actualización sobre esto. Y por último, la del régimen ecológico, que me parece muy interesante o muy relevante pregunta. A mí me parece, y con eso termino, que hay el régimen ecológico mundial, ¿qué es? Para profundizar solo un breve momento. Son todas las tramas institucionales del mercado y la propiedad. Y estas sí se transformaron con el neoliberalismo gravemente. Las comunidades perdieron total control de los ecosistemas locales y hoy se debate más bien en tribunales internacionales. Es decir, es impresionante los candados. En el caso de Simapán, que estuvimos involucrados en el proceso de defensa, que era un basurero tóxico, y que Endesa, el gobierno daba a veces pauta para un lado o para el otro, obviamente a favor de la empresa, pero si no le daba el sí, porque sabía que la comunidad tenía la razón, tanto ambiental como jurídica como política, era porque el candado internacional es el seguro de las inversiones. O sea, México tenía que pagar como millones y millones de dólares por clausurar el basurero tóxico. Esta nueva legalidad es parte del nuevo régimen. 2. El nuevo régimen ecológico mundial es también la nueva desigualdad geopolítica. Y si bien esa ya la conocemos y efectivamente es prácticamente de los últimos 500 años, se aceleró pues, por el fin del mundo bipolar, ¿no? El fin de los estados de bienestar, las leyes protectoras, es decir, la desigualdad y el imperialismo ecológico se desató, por decir así. Se desató, y esto provocó, que es el punto 3, nuevas formas tecnoproductivas, es decir, la capacidad de intervenir la tierra con la tecnología. La tierra, me refiero a todos los bienes naturales, es impresionante. O sea, dimos el salto gigantesco pues el paso de la minería a la minería a cielo abierto, ¿no? El caso no solo de la revolución verde, sino a toda la intervención genética, en fin, o sea, son cambios cualitativos y cuantitativos de toda la trama tecnológica. Y también las formas de control territorial, es decir, es impresionante hoy cómo las corporaciones, no solo en poco tiempo, sino con múltiples mecanismos, también el Estado, pueden controlar territorios de una manera todavía más asimétrica. Es decir, antes la lucha entre los pueblos y las estructuras estatales y corporativas era un poco más mediada, hoy es totalmente asimétrica. Me parece que evidentemente todo régimen ecológico mundial en los últimos 500 años ha sido capitalista, pero la bifurcación viene efectivamente a partir del neoliberalismo. Y con eso quisiera decir entonces que comprender esta imbricación de cómo está articulada la hiperurbanización con la biomercantilización, con la industria extractiva, con la industria agroforestal, etcétera, también lo pensamos en el sentido de pensar nuestras luchas o las luchas en defensa de la tierra y del territorio también como diversas, pero como una sola. Porque a veces nuestra perspectiva solo de nuestra comunidad o de nuestro problema, o sea, los de la minería, los de las presas, ¿no? Parece también dispersarnos, y lo que también está en los casos claros, las empresas huyen, literalmente huyen, no solo cuando los gobiernos ponen ciertas leyes, que es una de las principales formas de que se invierten capitales extractivos, industriales o corporativos, sino cuando el problema ha salido de la escala local y cuando el problema ha constituido una trama de resistencias más allá de lo local. Ahí las corporaciones tienen miedo, y tienen miedo a la fuerza de los pueblos, es decir, no está todo perdido, ¿verdad? Si no, no estaríamos acá, porque hay que defender la tierra, el territorio y los bienes naturales y la vida. Gracias. Hay unos minutitos si alguien quiere hacer otra pregunta. Sí, aquí hay
restringir en la tierra de nuestros antepasados, de nosotros que ya estamos en una edad avanzada? ¿Por qué nos restringe si no le estamos pidiendo nada? No le estamos pidiendo que nos dé, ya lo tenemos, que tenemos nuestro territorio, nuestro ecosistema, nuestra agua que nos quieren quitar. Nosotros somos la resistencia por el río Atenco y esa agua es la que necesita quizás el gobierno, pero más que nada las empresas. Y estoy hablando de empresas mineras, empresas refresqueras, nos vamos hasta la Corona, que nos han puesto el pie encima. Qué bueno que cuando empezó esta lucha empezaron mal, empezaron con represivas, aventando, llegando, gritando, tú sí, tú no, tú eres dueño de tu terreno, pero tienes que mostrarnos un documento, y porque a otros no se les pedía. Entonces el gobierno ¿de qué lado está? ¿De nosotros los buenos o de los que nos quieren quitar el territorio? Quieren hacer pasar lo que nos pasó desde España y Francia, que el territorio que conquistes es tuyo, y a los indígenas, a nosotros, nos quieren quitar el territorio que por año hemos estado pagando. Primero mis antecesores y ahora nosotros, y yo quiero dejar ese terreno a los que vienen detrás de nosotros, pero les quiero dejar ese terreno libre. ¿De qué? De contaminación, que ya no podemos, ya esto es global, pero sí dejar lo que tenemos como riqueza de libertad, agua, territorio. A nosotros nos pasamos cuidando un árbol, un pino, un encino, ponemos a veces restricciones a las gentes que lo cortan, y yo veo pasar trailers y trailers y trailers y trailers con pinos de, no sé, 200, 300 años. ¿Y dónde está el gobierno? ¿Por qué los dejan? ¿No los ven? Y a nosotros sí, como dueños de los terrenos, si tumbamos un árbol, se nos viene a embalnar, se nos viene diferentes empresas o gente del gobierno que dice, si no haces un árbol, son 15,000 pesos, mételo en la cárcel. ¿Y por qué esos señores que están estudiando todo el ecosistema de 30 toneladas cada fraile no lo detienen? ¿Por qué a nosotros si nos quieren quitar lo que tenemos? Nosotros estamos en la resistencia por el agua, porque sé que el agua no la quieren para la supervivencia humana, la quieren para esas empresas que ni mexicanas son. Y yo les hago una pregunta: si estamos en nuestra casa, en nuestro territorio, ¿por qué vienen gentes extrañas a ponernos una alambre, un eco, y ya donde diga propiedad privada, prohibido el paso? Si es nuestro territorio. Así es que mientras haya alguien que defienda el territorio, nuestro ecosistema, vamos a estar ahí presentes, echándole lucha a quien venga, porque ahí nacimos y yo pienso que nos vamos a morir de pie, ni hincados adorando las patas, ni al gobierno ni a las empresas extranjeras. Gracias. Bueno, yo también quiero comentar algo sobre la defensa del río Atenco. Yo pertenezco al grupo en defensa del río Atenco. Cuando yo sabía que iban a hacer esa megapresa, pues parece ser que como que sí me gustaba, parece ser que sí me gustaba que le hicieran, y yo creía que sí iba a haber progreso en nuestros pueblos. Me encontraba en Estados Unidos en aquel tiempo cuando empezaron a hablar de este proyecto, pero luego me di cuenta cuando el señor presidente llegó a la presidencia, en una de sus
mañaneras comentaba que ella no quería que hubiera gente que se fuera al extranjero, que quería que ya las personas se quedaran en sus pueblos trabajando junto con sus familias. Y eso, de cierto modo, pues me regresé a mi pueblo, pensando que sí era una gran verdad esa. Un poco en Estados Unidos, sí se vive como se vive en cualquier parte, pero realmente lo tratan a uno pues algo mal. Parece ser que el sueño americano se convierte en una pesadilla. De cualquier forma, me regreso a mi pueblo, me encuentro con este problema de la megapresa. Y a nosotros nos afecta, pues yo creo que a todos los pueblos que están alineados hacia acá a Guadalupe, Zacatecas. Y por lo tanto estamos en contra de ese megaproyecto, porque aparte que nos va a afectar, es una gran mentira que vamos a tener trabajo, que vamos a mejorar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esas empresas están haciendo ese negocio, pero para ellos, a modo. Cuanto que nosotros vamos a quedar otra vez peor que como estábamos. Tan es así que cuando yo estaba en la escuela, en cada aniversario, al 20 de noviembre, al 10 de septiembre, siempre le echaban vivas a Zapata, a todos los que lucharon por la tierra y libertad. Yo sí me creí que se había acabado el porfirismo. No, está más vivo que nunca, solo que ahora no más es porfirios, ahora son porfirias. Por tal modo, pues yo creo que vamos a seguir luchando para que no se haga ese megaproyecto. Gracias. Ya otra mano levantada por ahí. Muy bien, le pasamos a César y con eso vamos a cerrar la mesa. Bueno, mis camaradas académicos, pero yo creo, por lo que comentaba aquí el compañero, que el gobierno se puede llamar neoliberal si prioriza o le da prioridad a las inversiones y a los capitales por encima de los pueblos. Hay gobiernos que creen que pueden quedar bien con todos, con Dios y con el diablo, ¿verdad? Y conozco pocos gobiernos que estén del lado realmente de los pueblos. Pero en los últimos 40 años se aceleró la tendencia a que los gobiernos prioricen a los capitales y a las inversiones por encima de los pueblos y de la gente, de los gobernados. Entonces, también al darle prioridad a ellos, a los inversionistas, a los capitales se volvieron más fuertes. Fue como que se fortaleció un pequeño monstruo ahí que ahora nadie puede parar, incluyendo a los gobiernos, incluso aunque tengan buenas intenciones, cuando las tienen, no siempre. Entonces, tenemos el problema efectivamente de que grandes capitales con gobiernos neoliberales o con gobiernos que dicen que pueden quedar bien con uno y con otro, pues son contradictorios, pues porque todos sabemos que el agua o se contamina o no se contamina poquito, ¿verdad? Y es como de, ya no sirve, si se contamina ya no sirve, si el territorio se destruye, pues ya se destruyó, no es poquito, es sí o no. Entonces, a veces esta posición de varios gobiernos como de, bueno, hagámoslo pero poquito, ¿no? Y tengamos contentos tanto al empresario como a los pueblos, pues a veces no funciona. A veces no va a funcionar.
Entonces, creo que hay una oportunidad efectivamente para repensar, y qué bueno que estamos acá para compartir estas experiencias de cómo también la defensa de los propios pueblos se enfrenta a condiciones especiales frente a empresas y a estados, y que debemos reformular y problematizar esa relación y esa conflictividad, porque efectivamente necesitamos buscar alternativas. En realidad, en algunos casos ya se están dando, que no daba para incorporarlas a nuestra intervención, pero creo que efectivamente en algunos casos la capacidad de los pueblos para frenar y obligar incluso a los gobiernos, aunque no quieran, aunque crean que se le puede estar, en Chile se le dice ni chicha ni limonada, o sea que no es ni uno ni otro, no estás bien ni con Dios ni con el diablo, quedas al final mal con todos. Entonces, obligar a los gobiernos a que obliguen a las empresas a echarse para atrás, a cerrar proyectos, a mantener la ley, a cuidar los territorios, es decir, a frenarlos. Y ese freno a veces ha significado la organización de los pueblos mucho más allá de sus localidades, en grandes redes, en grandes procesos de movilización social, donde hay victorias en muchísimos de los pueblos. Y creo que esa es también la esperanza de que los pueblos unidos y articulados y organizados, con grandes luchas de muchos años, en ocasiones logran triunfos jurídicos, triunfos también de negociación frente a las corporaciones y los gobiernos, pero también a veces obligándolos pues, por la fuerza, y por la fuerza no necesariamente, a veces también incluso usando la violencia, pero en la mayoría de los casos utilizando la movilización y la protesta masiva para obligar a gobiernos y a las grandes corporaciones a detener lo que está sucediendo en este nuevo régimen ecológico mundial, que es la depredación de la vida, la destrucción de la naturaleza y la destrucción de nuestras formas de vida comunales, campesinas e indígenas. Y creo que en ese sentido hay que aprender de esas experiencias que también están logrando el éxito. Bueno, pues muchas gracias. Hacemos una pausita para cambio de